Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de SEUPE. Soy Mercedes Bermejo, directora de Psicólogos Pozuelo, y en esta ocasión quiero explicaros muy brevemente cómo trabajamos desde la psicoterapia emocional sistémica infanto-juvenil, desde el modelo SER, sistémica, emocional, relacional. Es un modelo que llevamos aplicando desde hace ya más de 15 años, presentando en diferentes revistas científicas, congresos, ponencias, y que de alguna manera difundimos de manera mucho más concreta a través de nuestras formaciones, como es en este caso el experto de psicoterapia emocional sistémica infanto-juvenil. Un experto de 125 horas, y mi idea es, nada, en 30 minutitos explicaros un poquito en qué consiste, ¿no?, este enfoque y cómo lo aplicamos dentro de esta población infanto-juvenil. Vais a ir viendo también en las transparencias que voy a ir poniendo un poco un guión. En primer lugar, ¿cómo trabajamos? Siempre nos preguntáis, vale, pues desde este modelo, ¿cómo lo hacéis? Lo hacemos desde una perspectiva sistémica, es decir, que trabajamos tanto con los padres como con el paciente identificado, que es el menor, como con los hermanos, como a través de sesiones familiares, sesiones individuales. Lo hacemos de una manera muy combinada, flexible y adaptada también a las necesidades de cada una de las familias. Siempre trabajamos desde esta perspectiva que ya habréis visto en el vídeo de psicoterapia emocional sistémica, donde incluimos todas las claves emocionales, toda la perspectiva de la inteligencia emocional, todas las competencias emocionales de una manera muy transversal, ¿no? Entendemos que al final el trabajar desde la emoción es trabajar desde un plano mucho más profundo, y eso hace que el tratamiento y el cambio sea mucho más permanente en el tiempo. Porque es fundamental tener en cuenta que cuando hay un pacientito que presenta un síntoma, es un paciente que está sufriendo, que no entiende lo que le ocurre, que está sosteniendo de alguna manera algo que ocurre dentro de su sistema familiar y que por supuesto necesita de un espacio terapéutico. Es decir, en estos casos, en la mayoría de los casos no trabajamos ni exclusivamente con los cuidadores primarios ni exclusivamente con el menor. Eso ya roza incluso la ética, ¿no? Es fundamental hacer un trabajo sistémico, y en muchas ocasiones cuando los progenitores no están dispuestos a colaborar, ahí sí que desde el encuadre insistimos, y además tenemos, a nivel deontológico, tenemos la obligación de decir qué tipo de enfoque vamos a utilizar, ¿no? Y nosotros sí que a lo mejor no entramos en el detalle de lo que es la psicoterapia emocional sistémica, pero sí que decimos que trabajamos desde un enfoque familiar y que entendemos que la familia es crucial que se involucre en todo este proceso, ¿no? Siempre decimos que no es que en la familia esté el problema, sino que en la familia está la solución, y que necesitamos en este sentido pues hacer equipo. Tenemos que tener en cuenta que el tipo de servicio que nosotros prestamos es un servicio sanitario. Esto es importante que lo podamos trasladar también a los padres y madres, porque hay veces que sienten que somos una extraescolar más, sin desmerecer, por supuesto, la necesidad que puedan tener otro tipo de extraescolares, pero estamos hablando de un problema de salud mental, y es importante que le den la prioridad que tiene, porque muchas veces es, bueno, pues no puedo llevarle, pues no importa, y aquí el encuadre es fundamental. Explicar quiénes somos, cómo trabajamos, y os vamos a decir cómo lo hacemos, porque el encuadre va a ser clave de cara a los siguientes pasos y a la eficacia de todo el tratamiento. Lo que no se ha dicho claramente en el encuadre luego puede costar mucho más que se pueda llegar a incorporar. Yo lo veo mucho en las supervisiones, cuando supervisamos otros centros o otras instituciones públicas, siempre insisto, pero esto lo dijiste en el encuadre, entonces ya cuesta mucho más el poder explicar cuál es nuestro marco de trabajo. Sí que nosotros tenemos, a lo largo de todos estos años, hemos hecho unas hipótesis sistémicas, porque sabéis que trabajamos desde la circularidad de cuáles son los motivos que puede hacer que un menor presente un síntoma infanto-juvenil. Puede tener que ver con un mandato familiar, con unas expectativas transgeneracionales, con un conflicto de lealtades, como forma de salvar a alguno de los miembros. Las familias siempre van a tender a la homeostasis, y es una manera de mantener esa homeostasis o equilibrio de la familia, y también como forma de salvarse, ¿no?, para poder seguir perteneciendo. Sabemos que la pertenencia es muy importante. Esto obviamente dentro del experto en psicoterapia emocional sistémica infanto-juvenil que dirige Carola Ángel, pues lo explicamos con mucho más detalle, ejemplos, presentación de casos, grabaciones, incluso con casos en directo, ¿no?
Aquí tenéis lo que es el modelo SER. Esto lo venimos presentando en numerosos congresos de terapia familiar sistémica y en diferentes instancias donde divulgamos, ¿no?, este enfoque que además venimos validando desde hace más de 15 años a través de una muestra bastante representativa, porque de media solemos tener pues unos 600 pacientes al mes a lo largo de todos estos años, pues siempre lo hemos ido mejorando, ¿no? Trabajamos mucho desde la práctica clínica, pero le damos mucho valor a toda la parte del rigor científico, a la validez de que lo que hacemos es serio, es riguroso y sabemos que funciona, ¿no? Y el hecho de ser 30 psicólogos y psicólogas que venimos trabajando desde este enfoque desde hace muchos años nos ayuda pues a seguir revisando y seguir mejorando este modelo. Este esquema, el Así Trabajamos, es un esquema que les damos a los papás y mamás, dando valor al encuadre, con esto que os comentaba de que hay veces que tenemos que tener en cuenta que cuando una familia viene a consulta viene con mucha carga de sufrimiento, de culpabilidad, de desorientación, de desconocimiento, y hay veces que les podemos explicar cosas que para nosotros pueden resultar sencillas, pero ellos dentro de su mundo, dentro de su sufrimiento, dentro de sus perfiles y profesiones, les puede costar entender qué es esto de la psicología, ¿no? Entonces el que puedan tener un papel, un documento visual, claro, que entiendan cuál es nuestro encuadre, qué es lo que vamos a hacer y que se lo puedan llevar y lo puedan revisar, y a veces recordamos, acordaros el papel que os di el primer día, que además decíamos que estamos en una fase de tratamiento. El hecho de hacer una evaluación es fundamental. No podemos empezar con una familia tratando con un tratamiento, haciendo intervenciones si no sabemos, si no hemos recogido información, si no hemos analizado esa información. Y aquí yo creo que siempre decimos que los años de experiencia nos dan esa prudencia, ¿no? Obviamente hay veces que nos sentimos más bomberos y bomberas que psicólogos porque tenemos que ir apagando fuegos porque viene con una demanda. Tenemos que ver cómo responder también a esa demanda de si hay violencia intrafamiliar, si hay ciertas pautas claras que tenemos que dar desde el primer momento, pero siempre decimos, prefiero esperar a la evaluación, esto lo vamos a ver con más detalle, pero sí que podamos al mismo tiempo dar respuesta, pues por ejemplo, cuando el niño tiene una pataleta muy grande, que grita, que llora, que pega, que agrede, ahí sí que ayudarles un poco con lo que es el abrazo de contención, el acompañamiento emocional, o sea, ciertas pautas que les puede ir sirviendo, ¿no? Y por ejemplo, aquí vuelvo al esquema que os ponía antes de los plant animals, donde hay veces que debajo del enfado también puede haber mucho sufrimiento, puede haber mucha tristeza, puede haber mucha frustración, ¿no? Entonces, que podamos ir ayudando a nuestros pacientes y pacientitos a conectar con ese mundo emocional, ¿no? Dentro de este esquema donde hablamos de que lo que vemos son las conductas, esto lo explicaba con un poquito más de detalle en el vídeo de psicoterapia emocional sistémica, que debajo de la conducta hay una serie de cogniciones y debajo están esas emociones. Y nosotros nos vamos a un plano más profundo para ir pasando por estos pasos, ¿no? Y a través de estas diferentes emociones que nos van a ayudar en algún momento pues, a hacer una variación, una reflexión, una autoconciencia de la conducta para encontrar una manera más funcional para interactuar por parte de la familia. Hacemos dentro del esquema del modelo SER, que es un poco la referencia, hacemos siempre una primera sesión informativa, que es gratuita y sin compromiso. Lo que es importante en esta primera sesión informativa, más o menos cuando son menores de 11 años, los niños y niñas tienen derecho a ser respetados, a ser cuidados y tienen derecho a la información. En esta primera sesión informativa con menores de 11 años aproximadamente, no hacemos la sesión informativa con ellos, solamente con los cuidadores primarios. Si son familias reconstituidas y hay familiares o parejas que estén conviviendo, si están separados, siempre les recordamos que no son papás, o sea, no son pareja, pero que siguen siendo papás. Si hay un tema de violencia de género o sospecha de violencia de género, pues hacemos la primera informativa por separado. Si hay alguno de los cuidadores primarios que además tenga una pareja con la cual convive y que convive además con el menor, también nos interesa poder informarles de todo este procedimiento y también poder involucrarles. En esta primera informativa también les explicamos cómo explicarle a los menores dónde van a ir, ¿no? ¿Qué es eso de un centro de psicología? Porque hay veces que sienten que somos un castigo, que somos una amiga de mamá, que somos la consecuencia por haberse portado mal, y que se les pueda explicar de la forma más adecuada y respetuosa posible es importante. Para ello creamos el cuento de quién es el psicólogo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que está disponible para colegiados y colegiadas de
de Madrid, incluso lo podéis descargar gratuitamente a través de su página web, y le pedimos a los padres que lo lean junto a los menores, no en la primera informativa, sino, como digo, en la primera informativa vienen solamente los cuidadores, y antes de que venga el menor tenemos que asegurarnos que hayan leído ese cuentito para que el menor ya no venga con esas defensas, con esos miedos, con esa incertidumbre, sino que sepa más o menos dónde va a ir. Y además de ese cuento es un guiño también para los adultos, para que entiendan nuestra profesión, que no tenemos varita mágica, que no tenemos bola de cristal, que este tipo de cosas todavía tenemos que estar aclarándolas. En esta primera informativa explicamos cómo trabajamos, explicamos cómo explicárselo al menor cuando es menor de 11 años, y nos presentamos nuestro equipo, presentamos nuestra metodología. Hablamos de que hay una fase de evaluación, una fase de devolución y una fase de tratamiento en el caso de que consideremos que sea necesario. Comentamos también pues, que tenemos terapias grupales, que hay veces que son un complemento interesante, pero primero vamos a hacer una fase de evaluación donde lo primero que hacemos es una historia clínica. Esta historia clínica la llevamos revisando ya en los últimos 10 años, la revisamos año tras año, porque vamos haciendo actualizaciones de acuerdo a la pandemia, pospandemia, la situación actual, el uso de las tecnologías, cómo afecta toda la tendencia que está habiendo con nuevas tipologías familiares, nuevos modelos familiares, con las autolesiones, el suicidio. Es decir, tenemos que tener en cuenta la realidad actual, y que la realidad actual va variando mes a mes, año tras año, y nosotros como profesionales tenemos que estar actualizados de cómo está funcionando nuestra sociedad para que así podamos adaptar los tratamientos. No podemos seguir hablando de modelos de trabajo de hace 20 y 30 años, cuando al final era una sociedad completamente diferente a la que estamos viviendo actualmente. ¿Qué ocurre cuando son mayores de 11, 12 años? Ahí sí que pedimos que vengan a la primera informativa. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy sencilla. Les planteamos una serie de preguntas, obviamente también nos presentamos el Así Trabajamos, la metodología de trabajo, pero también hacemos una recogida de información de cómo están, cómo vienen, qué cosas valoran también de su familia, ¿no? ¿Cuál es para ellos el problema, ¿no? Aquí viene el paciente identificado, hablamos también de la parte de la confidencialidad. E insisto, os lo explicamos con mucho más detalle en la formación que hacemos del experto de infanto-juvenil. También tenemos recursos y servicios para familias sin recursos, y en la fase de evaluación hay como 4 patas. La primera es la historia clínica, que es muy interesante, todas las etapas y fases que pasa. Es una historia clínica, una anamnesis sistémica, donde nos importa mucho toda la parte relacional y vincular. Cuando están separados intentamos hacerla conjunta, y cuando vemos que no es posible porque la relación es muy conflictiva, pues lo hacemos de manera separada. Hacemos una fase de evaluación con el menor, donde pasamos una serie de pruebas. Trabajamos mucho, para nosotros es muy importante, como habréis visto ya en la grabación de psicoterapia emocional sistémica, el vínculo, el poder generar el vínculo con el menor. ¿Cuál es el lenguaje del niño o la niña? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cómo se comunica? Su lenguaje es el lenguaje simbólico, tenemos que hablar su idioma, y para eso nos tenemos que agachar, nos tenemos que poner a su nivel, tenemos que hacerlo a través del juego, a través de lo creativo, a través de lo artístico. Es su manera de comunicar, es su manera de también entender y de reparar, ¿no? Y adquirir nuevas habilidades y competencias para poder manejarse en su entorno. En el caso de los adolescentes, ¿cuál es su lenguaje? Pues sabemos que ahora mismo están muy invadidos por el lenguaje tecnológico, el lenguaje de las pantallas. Pues hay veces que tenemos que ver a qué juegos juegan online, sus redes sociales, sus amigas, qué vídeos suben, qué conversaciones tienen. Eso, si hay un buen vínculo, lo vamos gestionando con ellos, qué reels ven, qué shorts están viendo, cuáles son sus canales de YouTube favoritos, a qué juegos juegan, qué personajes online son los que más les gustan, qué valoran de esos personajes, con cuáles se identifican ellos, cuáles dirían que son las competencias de estos personajes y cuáles son las suyas, ¿no? Y a través de su lenguaje vamos llegando a ellos. Por ejemplo, hay otros pacientes que no están tanto en el mundo tecnológico, pero a lo mejor están más en el mundo deportivo. Yo siempre digo que a mí el fútbol no me gusta, pero gracias a mis pacientes he aprendido pues saber qué es un fuera de juego, cuáles son los jugadores que hay ahora mismo, cuál es la liga, cuándo se juega. Pues vamos hablando a través de su lenguaje.
no les pedimos a ellos que entren en el lenguaje del adulto, sino que nosotros nos adaptamos a su mundo simbólico de la fantasía o al mundo que ellos consideran que es importante para ellos, porque lo que es importante para ellos es importante para nosotros y tenemos que trasladarlo también a la familia, ¿no? Esto es un modelaje también, no deja de ser un ejemplo de cómo interactuar y qué dinámicas establecer también cuando generamos estas relaciones y vínculos con los menores. Entonces con los menores hacemos varias pruebas de evaluación, algunas son psicométricas como puede ser el SENA o el TAMAI, otras son más proyectivas como el HTP, el niño o niña bajo la lluvia, el test de Roberto Rosita, el test de la familia, si no lo han pasado en el último año, sobre todo que suele ocurrir en el contexto educativo, el test desiderativo lo valoramos en función también de, solemos tener unas 3-4 sesiones, y el juego libre, hay un ratito que yo elijo a qué quiero jugar y otro ratito que lo eligen ellos. Algo también importante para nosotros en esta fase de evaluación y en las sesiones con los menores es la merienda terapéutica. Hacemos la merienda terapéutica con ellos, con la cocina, donde hacemos palomitas, cogemos un batido, un zumo, vamos a la sala, vamos a la alfombra y jugamos con los juegos. Hay un ratito que yo elijo y aprovecho para pasar también mis pruebas, y hay otro ratito que ellos eligen. Hay veces que también prefieren traerse sus juegos. Yo tengo también los Super Things, los Pokémon y todo esto, pero hay veces que quieren traer los suyos y también es interesante ver qué juegos traen, cómo los traen, qué juegos eligen, qué tipo de merienda eligen, si les cuesta mucho, si interactúan también con otros niños en la cocina. En relación a los test y las pruebas de evaluación que pasamos, os las he comentado muy rápido porque luego cada una de ellas, como digo, las desarrollamos más en detalle en el experto. Hacemos una sesión familiar, la hora de juego diagnóstica, porque nos interesa mucho. Es una hora de juego muy horizontal, donde vemos cómo se manejan con las reglas, con las normas, con el juego, cómo interactúan, qué rol desempeña cada uno dentro de esa sesión, y nos da muchísima información. No nos saltemos la sesión familiar. Nos va a dar una información muy, muy valiosa. Es fundamental en esta fase de evaluación poder conocerles en la interacción. No es lo mismo lo que me cuenta mamá, de lo que me cuenta el menor. Tenemos que verlo ahí en una sesión donde la vamos a preparar con el menor, donde vamos a preparar diferentes dinámicas, donde va a ser un rato distendido, donde cada uno pues va a tener diferentes retos, juegos y aventuras que vamos a preparar en esa sesión. Y luego siempre nos coordinamos con otros profesionales. El contexto educativo es fundamental. Pasan más horas en el contexto educativo que en su casa. Hay veces que pasan más tiempo con su profe que con sus cuidadores primarios. Necesitamos ir presencialmente, conocerles, saber cómo es su cole, cómo es su aula, cómo tiene su pupitre, cómo es su profe, qué mirada tiene el profe, ¿no? o la profe hacia el menor. Todo eso nos va a dar muchísima información, y cuanta más información tengamos y más objetiva sea, más rigurosos vamos a ser de cara a la devolución y la propuesta de tratamiento. El siguiente paso es la devolución, que aquí siempre hago hincapié que los menores también tienen derecho a una devolución adaptada a su etapa evolutiva, pero también es importante poder explicarles, ¿no? Esto de, ¿te acuerdas cuando viniste el primer día que cuando vimos el cuento de quién es el psicólogo ponían algunas cosas de lo que te puede pasar y que tú me dijiste que a ti lo que te pasaba era esto y te parece que con esto que he hablado con papá y mamá? Porque claro, también los adultos muchas veces nos equivocamos y aquí venimos todos. Aquí no es que no vamos a señalar a nadie, no vamos a ponerle un cartel a nadie, ni una etiqueta a nadie, sino esto es un trabajo en equipo. Entonces los adultos también tienen que tener truquitos y herramientas para poder manejarse mejor en casa. Entonces esto pasa lo mismo con los menores, ¿no? Les vamos a ir dando truquitos. ¿Quieres que vayamos hablando, comentando esto que me contaste de tus compañeras, de lo que te pasa en el cole o en el insti, o con tu papá, tu mamá, tu cuidador primario? Y hacemos una propuesta de tratamiento. Normalmente nuestro planteamiento en la sesión de devolución, y lo decimos desde la Así Trabajamos, suele ser una sesión a la semana con ellos, el mismo día, a la misma hora, saben que tienen ese ratito de juego con Mercedes. Y una sesión al mes más o menos con los padres. Es decir, en la sesión de devolución tienen que tener muy claro, incluso en el encuadre, en la primera informativa, para que a nivel económico ellos también se puedan organizar, y a nivel logístico. Van a ser 5 sesiones al mes. Aproximadamente esa suele ser nuestra propuesta. Ahora bien, una es con el menor. Hay veces que en la sesión del menor vamos a invitar a los hermanos. Nos encanta trabajar mucho el subsistema fraternal. Hay veces que si son adolescentes vamos a invitar a la mejor amiga,
Cuidado con todo el tema deontológico. Hay uno de los módulos que también tenemos que es de ética. ¿Qué hacer cuando los padres están separados? Cuando un progenitor no quiere que venga, cuando hay una sentencia judicial, cuando hay un riesgo o sospecha o informe de violencia de género. O sea, toda esta parte deontológica y los riesgos más frecuentes que cometemos es importante también tenerlos en cuenta. Entonces, como digo, en esta sesión que tenemos con los peques, hay veces que a lo mejor le vamos a decir a papá o a mamá que los últimos 10 minutos que entren, porque les queremos comentar algunas cosas, porque queremos comentar lo que hemos trabajado en sesión, porque queremos dar algunas pautas que luego hablaremos con más detalle en la sesión de padres. Pero por favor, que no les quitemos el espacio a los menores. Alguna vez que yo veo, que yo también he cometido el error, decir, espérate aquí 5 minutitos que voy un momento a hablar con mamá. Y es que los adultos nos enrollamos y al final estamos engañando, porque esos 5 minutitos luego no se cumplen. Vamos atropellados y no estamos ni conteniendo bien al progenitor y estamos abandonando al menor, que en muchas ocasiones está en la recepción con una pantalla. Son mensajes incongruentes los que estamos dando, ¿no? Entonces, que veamos un poco cómo lo manejamos. Nosotros lo que hacemos es un grupo de WhatsApp con los cuidadores primarios y conmigo y con la psicóloga. Lo hacemos todas las personas del equipo. De verdad, no molesta, nos ayuda a organizarnos, involucramos a los progenitores o los cuidadores implicados, que muchas veces hay una figura que pueda estar más ausente porque viaja mucho, porque no tiene tiempo, y tenemos que involucrarles desde el primer momento, desde la primera informativa. Esto de que el padre viaja mucho, que trabaja mucho, vamos a ver, ¿dónde está la escala de prioridades de la familia? ¿Cuál es vuestra prioridad? Estamos hablando de un tema de salud mental, estamos hablando de un tema grave. Siempre decimos que tenemos la obligación a nivel de pronóstico de decir qué va a pasar si nos involucran y si no se implican en el tratamiento. Es nuestra obligación informarles, porque esto en etapas posteriores puede derivar en problemas más crónicos y de salud mental y más graves. Y además, cuando entra en la adolescencia, sabemos que la tormenta cerebral de la adolescencia es mucho más intensa. Entonces, que informemos. Porque muchas veces a lo mejor ahora no es el momento para vosotros de hacer terapia, porque no está dentro de vuestras prioridades, porque no tenéis tiempo. Si no tenéis tiempo para esto, pues a lo mejor es más importante el trabajo, ¿no? Confrontar a las familias y ponerles en realidad para que se puedan implicar en todo el proceso, es muy importante poder hacerlo también desde el primer momento. Y darnos valor a nosotros, no solamente como profesionales, sino a nuestro trabajo y el trabajo que hacemos. Y que es un trabajo que no se hace en 1 o 2 sesiones. Estadísticamente, nuestro software dice que nuestros tratamientos duran de media 1 año. No sabemos si van a ser 2 o 3 meses, no sabemos si van a ser 2 años, porque hay casos de abuso, de maltrato, de trauma, que a lo mejor se prolongan en el tiempo. Nosotros siempre decimos que el niño o la niña va a estar mejor en el parque o va a estar mejor jugando en familia que viniendo a la consulta. Por eso la consulta también es importante que esté cerca de casa. Nosotros intentamos que los que viven muy lejos, hay centros estupendos, maravillosos, que lo lleváis un montón de psicólogos. Por eso estamos creando también una comunidad, un directorio de psicoterapia emocional sistémica. Es decir, pues a lo mejor Pozuelo te pilla lejos, pero si es Las Rozas, pues tenemos una compañera allí. Entonces, no hagamos el trastorno a las familias y a los menores de estar yendo y viniendo en el coche, que un ratito está bien, porque es un ratito también que comparten y que pueden hablar, pero también que cuidemos esa parte, ¿no? A nivel de logística, porque hay veces que al principio están muy asustados y comprometidos, pero al segundo mes ya te ponen excusas, es que no me da tiempo, es que no llego, es que el trabajo, es que el horario, entonces ya se va complicando. Que se puedan comprometer es fundamental. Una vez que hemos hecho la devolución, como digo, hacemos la propuesta de tratamiento. Es importante tener en cuenta que la fase de evaluación ya es tratamiento. Cuando estoy recogiendo información, cuando le estoy preguntando cuáles son las características que más valoras de tu hijo o de tu hija, y me dice que no se le ocurre ninguna y se incomoda, eso ya es tratamiento, pero yo estoy recogiendo información, no estoy confrontando, no estoy haciendo ninguna directiva. Acordaros que somos muy respetuosos y realmente las preguntas es una gran herramienta terapéutica para nosotros, el poder generar con ellos a través de la reflexión, entender, ¿no?, qué es lo que pueda estar ocurriendo. Entonces, la fase de evaluación ya es intervención. Y cuando llegamos a la fase de tratamiento, hay que tener en cuenta que en el tratamiento seguimos evaluando. Es decir, que a lo mejor en la primera del tratamiento yo a los papis en la sesión de padres les suelo decir, esto no me dio tiempo en la historia clínica, porque hay veces que se extiende mucho o se extienden mucho ellos porque vienen con mucho nivel de angustia o les cuesta sintetizar, que hay veces que también pasa. Entonces seguimos recogiendo alguna información. Con frecuencia en las supervisiones me encuentro, cuando estamos viendo casos, yo les pregunto, ¿pero esto en la historia clínica qué te dijo? Ah, es que eso no se lo pregunté.
Ah, es que eso al final no dio tiempo. No, es información que necesitamos. Hay compis que hay veces que la historia clínica la hacen en 2 sesiones, o hay veces que cogen las preguntas que son más relevantes o más importantes que vamos asociando a la información que nos van dando, y luego en la fase de tratamiento, oye, que aquí me falta, o en la fase de devolución, hacemos una devolución, pero recogemos, rescatamos esas preguntas que nos quedaron pendientes o que nos surgió la duda, ¿vale? Y en la fase de tratamiento hacemos este tratamiento individualizado una vez a la semana, que hay veces que invitamos a algún miembro de la familia. A los hermanos les fascina, les encanta venir, les encanta la merienda terapéutica, venir a jugar, pero este es el espacio de Pepito, ¿vale? Entonces invitaremos hay veces a los hermanos o a la familia, pero este es el espacio de Pepito, ¿vale? También cuando a lo mejor dicen, bueno, pues que la hermanita tampoco está muy bien, a ver si la puedes ver también. Para eso tendremos otro profesional en otro momento, pero este espacio es el espacio de nuestro pacientito, porque eso tiene mucho que ver con la importancia que tiene para nuestro pacientito tener su espacio individual, personal, para poder entender, para poder gestionar, para poder tomar conciencia y coger esas herramientas que pueda estar necesitando en su día a día. Tenemos 8 o 9 grupos terapéuticos que son un complemento fantástico también para muchos de los casos. Algunos de los niños o pacientes son desde los más pequeñitos de 3 añitos hasta adultos con deterioro cognitivo, incluso grupos de mindfulness. Hay veces que estos pacientes o participantes de los grupos son de otros centros que vienen aquí a hacer el grupo. Nosotros hacemos un informe también de cada sesión gracias a la inestimable colaboración de los alumnos de prácticas que están echando una mano en los grupos, en esa coterapia, y eso nos da una información muy valiosa de cómo se relaciona nuestro paciente, nuestro pacientito, en la interacción con los iguales. Valoramos si es conveniente o no es conveniente y puede ser un complemento interesante. Y en la fase de intervención vamos trabajando en base a unos objetivos. Nos vamos planteando una serie de objetivos junto con los padres. Insisto que esto es un trabajo en equipo. Les vamos poniendo no deberes, pero sí, oye, ¿os parece? Veo que a vuestro hijo o hija le cuesta mucho expresar cuáles son sus necesidades. La tarea sería que cada uno también, a lo mejor el ratito de la cena. ¿Sabéis que el ratito de la cena cada vez más en la literatura científica nos está diciendo que es una variable a tener en cuenta de un buen pronóstico de salud mental en una familia? Cada vez más las familias no cenan juntas. Están tan intoxicadas con las pantallas. Yo ayer estaba en un programa de radio y por la mañana también en televisión y les decía, tenemos que fomentar más el modo avión en casa. Poner una caja a la entrada, metemos ahí la tecnología y cuando estamos en casa estamos en familia. Que a lo mejor discutimos más, que a lo mejor hay más roces, que a lo mejor la convivencia es más intensa. Pero eso es aprendizaje, eso es convivencia, eso es necesario. Eso también es amor, es afecto, son relaciones. Entonces ya estaríamos hablando de, bueno, pues que a lo mejor son relaciones disfuncionales que tenemos que ayudar en la parte de la comunicación, ¿no? Que pueda ser una comunicación más asertiva y para eso estamos, para poder ayudarles. Porque cada vez más vemos que a las personas nos cuesta mucho interactuar, conectar, empatizar con otras personas y cada vez surgen más conflictos desde esta dificultad. Pero nuestra labor es no juzgarles, por favor, no juzgarles. Vienen con una herida que muchas veces es transgeneracional y necesitan que les ayudemos, que les acompañemos, que les entendamos y les vayamos acompañando, ¿no? en su camino. Dentro de esta propuesta de tratamiento, pues nos marcamos unas pautas o unos objetivos. Entonces damos una pauta, por ejemplo, esto de lo que decía antes, ¿no? De hablar, ¿no? De poder decir las necesidades que tiene cada uno. Pues en la cena, como estaba diciendo, cada uno cuenta qué es lo mejor que le ha pasado ese día, qué es lo peor que le ha pasado, qué necesita. Entonces, cuando nuestro menor está aprendiendo a hablar y a poder poner palabras y ya no va a necesitar, esperemos, el síntoma para poder expresar sus necesidades, eso hay que fomentarlo. Tiene que haber una respuesta, un apoyo por parte del sistema familiar y por eso es fundamental la coordinación. Otras intervenciones que hacemos también es coordinación y seguimiento con el contexto educativo, con los servicios sociales y con diferentes instituciones. Y poco a poco vamos acompañando al menor que vaya sintiéndose poco a poco mejor, como ponen en nuestro libro. También hacemos las carpetas de colores, cada niño tiene su carpeta con su color, donde vamos guardando todo lo que vamos sintiendo, cómo nos vamos sintiendo. En la parte de evaluación, pues tenemos ahí una serie de técnicas que utilizamos, pictóricas, corporales, creativas y todos los test que solemos pasar.
Utilizamos dibujo, pintura, colores, formas, arcilla, animales, el teatro, cómo manejamos cuando hay tics, cuando hay síntomas psicosomáticos, a través de la expresión corporal. Trabajamos mucho desde la corporalidad, ¿no? Cómo es mi cuerpo, cómo me siento con mi cuerpo. Trabajamos a lo mejor en espejo, la lateralidad. Bueno, tenemos también varios módulos que trabajamos esta parte corporal porque vemos que es fundamental. Utilizamos diferentes herramientas terapéuticas lúdicas, algunas creadas por nosotros, otros a través de TEA o a través de otros diferentes recursos, como pueden ser los famores, como pueden ser los botones, la caja de arena, que también tenemos un módulo especial de caja de arena, incluso tenemos un taller de caja de arena que lo hace uno de nuestros docentes, José Luis Gonzalo. Tenemos un proyecto precioso que se llama Cuentiterapia. Hacemos talleres sobre cuentos que hemos ido editando a través de la editorial Sentir. No sé si tenéis el catálogo de la editorial Sentir, pero os animo a que os lo podáis descargar en la página web de la editorial Sentir. Son más de 80 títulos de cuentos terapéuticos y libros para recomendar a los más adultos sobre diferentes temáticas de actualidad. Y esto surge de un estudio que hicimos en colaboración con varias universidades. Pero bueno, esto tenéis una formación específica de cuentiterapia en nuestra página web de SEUPE. Y por mi parte, bueno, comentaros que tenemos IMSIS, que es una asociación que pertenece a FAPIMPE, la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España. Estas instituciones avalan todas nuestras formaciones como no solamente expertos, sino especialistas y máster para poder tener una acreditación como psicoterapeuta emocional sistémico. Colaboramos y trabajamos desde este sello de calidad que consideramos que es muy efectivo, que es la psicoterapia emocional sistémica. Así que, por mi parte, os contaría muchas más cosas, pero bueno, esto yo creo que también es una introducción para que podáis entender un poquito mejor nuestra escuela. Así que os animo a que podáis visitar nuestra página web, que seguro que ya conocéis, la página web de SEUPE, donde vienen ahí todas las formaciones y todos los recursos. También cuando hacemos recursos, por ejemplo, ahora estamos haciendo las cartas de los Plant Animals, estamos haciendo el bingo de los Plant Animals. Todos estos recursos lo estamos haciendo para la comunidad de la psicoterapia emocional sistémica, para que lo podáis descargar de manera gratuita, lo podáis utilizar en vuestras terapias, porque realmente lo que queremos difundir es una forma de generar unos buenos tratos a la infancia desde la psicoterapia, pero por supuesto con el respeto, con la seriedad y pudiendo contrastar lo que hacemos a través de bueno, todos los equipos, pero también todos los profesionales y todos los alumnos y alumnas que siempre nos enseñáis muchísimo y aprendemos mucho, no solamente a través de los programas de práctica, sino a través de nuestros posgrados y todas las formaciones que damos no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España y también en Latinoamérica. Cada vez más estamos allí presentes para quienes nos necesitan, porque al final las personas que nos dedicamos a esto somos buena gente, que queremos ayudar, que queremos hacer las cosas bien y queremos mejorar la salud mental de nuestra sociedad, que ahora tenemos esta gran pandemia, esta lacra, que son todos los problemas de salud mental, y para ello tenemos que tener una buena formación, una buena base, para que también le demos el prestigio que merece nuestra profesión. Así que por mi parte, muchísimas gracias, ha sido un placer este ratito, y para cualquier cosa, ahí estamos, tenéis mi correo electrónico y un teléfono de contacto y la página web con todo el detalle de información. Gracias por escucharme.